Hace 30 años en Simtrax se ponía en marcha el desarrollo de la suite de soluciones de tratamiento de documentos específicamente para entornos AS400 IBM. Es así como como resultado hemos logrado construir una suite potente que inicialmente estaba dedicada solamente a la AS400 IBM y luego, respondiendo a las necesidades del mercado, se ha ido diversificando. Es por eso que me resulta interesante hoy tratar el tema de la administración de documentos de spools de la S400 IBM, porque tenemos demanda de empresas que tienen a mal un poco dar con soluciones que aporten flexibilidad a este entorno, ¿sí? Que todos sabemos bien que es muy rígido. Soy Diego Cuenca, Account Manager aquí en Francia, en Simtrax. Nuestra sede está aquí en Francia. Y hoy entonces vamos a tratar el tema sobre la administración de documentos IBM. Primeramente voy a contarles, quiénes somos. Voy a hacer una breve introducción de la suite para pasar inmediatamente a la demostración, a mostrarles un ejemplo del principio de funcionamiento de la suite con IBM, para finalmente dar paso a la parte de preguntas y conclusiones, ¿sí? Entonces, Simtrax es una empresa cuya sede se encuentra aquí en Nîmes, en el sur de Francia. Es una empresa internacional. Tenemos varias sedes a lo largo, a lo ancho de todo el mundo, lo que nos permite acercarnos, estar cerca de nuestros más de 3.500 clientes, cuyas actividades son de las más diversas, ¿sí? Lo que nos ha permitido poner en marcha gran número de proyectos de todo tipo de manera exitosa a lo largo de todos estos años, ¿sí? Nuestros tres partners principales tecnológicos son IBM, SAP y Windows, principalmente. Nuestra solución es una solución modular que es capaz de evolucionar y acompañar las necesidades de los clientes en su crecimiento, en su usabilidad. Y es una solución horizontal que puede ser utilizada por todos los departamentos y servicios de las organizaciones, ¿sí? Usualmente empiezan a usar Compleo en un departamento particular y después, cuando se dan cuenta de la potencia que ofrece, el departamento IT empieza a proponerlo en los demás departamentos, haciendo cada vez aún más profunda su usabilidad. Nuestra solución va a poder integrarse a los distintos entornos de los sistemas IT de las empresas. Evidentemente con el entorno IBM, con otro RP o CRM que podáis estar utilizando, las bases de datos, así como también el Active Directory, lo que le aporta una mayor transparencia a la solución de cara a los usuarios. ¿Cómo entonces aporta Compleo Hybrid, mayor flexibilidad y potencia a los sistemas IBM? Es aquí donde voy a contarles cómo es el principio de funcionamiento para luego presentar en general las interfaces y la demostración práctica del principio de funcionamiento, ¿sí? Tenemos entonces un entorno IBM, ¿sí? El inicio del proceso de un documento, de un spool, ¿sí? Que es automáticamente, a través de conectores específicos, tratado por Compleo para enriquecerlo, para transformar el spool, para convertirlo en un documento entendible, ¿sí? Por un humano o también por otro entorno IT. Es decir, que podemos convertir, Compleo puede convertir automáticamente el spool en un fichero PDF, ¿sí? De mayor comprensión para nosotros, así como también, en paralelo,
o uno o el otro también, ¿por qué no?, en un fichero estructurado, XML, ¿sí? Para ser transferido por un sistema EDI, por ejemplo, o por FTP o por email. Y así ser integrado a los entornos IT de manera más flexible. Estos documentos, estos ficheros pueden ser enriquecidos o bien con ficheros externos, ¿sí? con hojas externas que no están en el spool, por ejemplo, condiciones de entrega, documentos aduaneros, etcétera, que pueden ser añadidos al documento original. Pueden ser enriquecidos con datos que no se encuentren en el spool, provenientes de la base de datos, por ejemplo. Podemos enriquecer el workflow por el cual va a transitar el spool. El documento se ha transformado, el PDF, el documento. Podemos enriquecer el workflow, como vamos a ver a continuación, hacerlo transitar, dependiendo sus variables, por usuarios de distintas jerarquías, etc. Aquí entra entonces en juego la integración con el Active Directory. Este documento entonces va a transitar un workflow o no, ¿sí? Un workflow de validación en donde los intervinientes pueden aprobar o rechazar el documento, añadir adjuntos, ¿por qué no? Comentarios en el documento o como metadato para que acompañe al documento. O directamente, una vez enriquecido, transformado el documento, pueden aplicarse distintas acciones al documento, ¿sí? Sin pasar por una etapa de validación. La herramienta con la que nosotros proponemos es súper flexible en este sentido. Se puede hacer 1000 cosas de manera tal de poder satisfacer las necesidades de quienes la implantan. Las acciones que se pueden parametrar para aplicar al documento puede ser o bien su archivo, distintas plataformas, on-premise o cloud, envíos por email, se pueden enviar para firmar los documentos, tanto interna como de manera externa, todo con compleo híbrido. Pueden ser también transmitidos por sistemas EDI. Y si nos proponemos, si digamos que la solución, entonces ponemos en marcha un sistema de validación, un workflow, se pueden parametrar la cantidad que vosotros necesitéis de actores que validan el documento, ¿sí? 1, 2, 3, 4 niveles, los que se necesiten. Los circuitos de validación, los workflows, ¿sí? Son inteligentes y dinámicos. Es decir, que pueden variar en función de las variables que son parametradas presentes en el documento o en los metadatos de las bases de datos, como recién decíamos, dependiendo cómo se organiza el workflow, ¿sí? Entonces podemos planificar, parametrar el workflow de manera que la primera persona que recibe el documento sea la señora García, por ejemplo, del departamento comercial, por decir algo. En función del documento, ella podría tener la opción de seleccionar un usuario X, que es quien tiene que validar nuevamente el documento, y este a su vez definir el departamento, no así la persona, el departamento que tiene que validar el documento. Finalmente, puede ser el director quien tenga que aplicar su firma al documento. Esto es un ejemplo de un workflow. En este caso, un workflow abierto, ¿sí? En donde cada usuario tiene la posibilidad de definir cuál es la etapa siguiente que tiene que, a la que se tiene que dirigir el documento. También así se pueden parametrar workflows cerrados, en donde el usuario tenga que validar o rechazar el documento y la acción o actor siguiente ya esté planificada y él no tenga acción sobre él mismo, ¿sí? Este es un ejemplo de work que se puede aplicar a los documentos provenientes de los spools de los PDF. Que se puede aplicar a los PDF provenientes de los spools, al revés. Estos workflows, como decía recién, son inteligentes, podemos enriquecerlos, nutrirlos de variables que en función de ellas vamos a hacer que el documento transite un camino u otro, ¿sí? Si la variable A es igual a dirección, entonces va a venir al workflow 1. Si la variable A
es distinto a dirección, entonces el documento va a transitar el workflow 2, o si la variable C es mayor a un X, entonces tiene que ir al workflow 3, por decir algo. Aquí les estoy presentando un ejemplo de, digamos, el alcance de la solución de los workflows que se pueden poner en marcha para validar los spools. ¿Sí? Bueno, los PDF provenientes de los spools. ¿Sí? Esto en función de la necesidad, ¿se puede parametrar o no? Bien. Y recién les comentaba que el spool puede ser transformado en un fichero PDF, como vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a visualizar juntos, o también podemos parametrar el Compleo para que recoja los datos presentes en el spool y que construya un fichero XML, ¿sí? Un fichero estructurado. No importa que, como sucede habitualmente, los spools varían la ubicación de los datos, el largo de las páginas, etc. Podemos parametrar el Compleo de manera tal que él sepa a dónde ir a buscar esta información, a dónde ir a buscar estos datos para construir finalmente el fichero XML. ¿Sí? Vale. Estaba aquí. Bien. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo en la práctica. Ok, aquí tengo la interfaz Compleo Layout, que es el módulo de concepción que va a permitir enriquecer de manera gráfica los spools. Esta es una interfaz que me permite visualizar el documento a medida que lo voy transformando. Aquí tengo la vista de origen y la vista final. ¿Sí? Podemos ver que es algo sencillo de utilizar, en donde vamos a arrastrar los elementos, ¿sí? De manera fácil. Vamos a insertar imágenes. Utilizamos, es una interfaz intuitiva, es una interfaz de parametrización bien fácil de utilización. Con Compleo vamos a poder extraer información del spool o de la base de datos o de ambos, ¿sí? Y construir, por ejemplo, distintos tipos de códigos, de código QR. Bueno, hay más de una veintena aproximadamente de distintos tipos de códigos que se pueden construir. Vamos a dejar el código QR. O códigos de barras. Podemos, ya vemos, podemos insertar tablas, colores, cambiar las fuentes, todo con los datos provenientes del spool. ¿Sí? De hecho, aquí tenemos un spool que está conformado por varias páginas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, el tratamiento de este documento, dice que en función de la dirección de envío, lo va a cortar el documento y va a enviar distintas facturas a ser validadas. Podemos ver aquí, por ejemplo, que este es el módulo de supervisión y automatización que me permite supervisar distintas colas de distintos spools. ¿Sí? Aquí superviso los distintos spools de esta máquina IBM. Bien, no tengo aquí un entorno IBM para lanzar la factura, el documento, entonces lo voy a enviar automáticamente desde la interfaz de concepción. Vamos a hacer una manipulación para que podamos verlo en tiempo real. Entonces, de manera transparente, el usuario va a estar interactuando con su interfaz normal de trabajo, ¿sí?
y en determinado momento va a lanzar los spools que correspondan, o automáticamente durante la noche, como esté parametrado. No quiero dejar de presentarles la interfaz de validación. Es una interfaz simple que ahora la vamos a ver en funcionamiento, ¿sí? En donde aquí voy a poder ver a la izquierda los circuitos de validación a los que este usuario, que para este ejemplo es el gerente, está afectado. Entonces, como les decía recién, el usuario lanza los spools o de manera automática. Yo voy a aplicar a mano el documento. Y en la interfaz de validación automáticamente van a aparecer los documentos a validar. Se puede parametrar complejo para que le envíe un email al usuario para decirle que tiene documentos en espera de ser validados. Entonces, recibimos aquí en la interfaz de validación el documento a validar. Vemos que Compleo ha sido capaz de insertar una página de términos y condiciones de venta, por ejemplo, de ejemplo. Tenemos el documento a validar. La interfaz de validación me va a permitir adjuntar un documento al documento para validar, ¿sí? Me va a permitir añadir un comentario, si es el caso. Me equivoqué. Un comentario. Hoy es 16 del 11 del 2021. En cualquier sitio, ¿sí? Es una especie de post-it. Podemos rechazar el documento, podemos aceptarlo, podemos, en este caso tengo por ejemplo 6 documentos, podemos ver uno por uno, ¿sí? Rápidamente si es el caso, y si así lo necesito, puedo hacer una validación por lote. Es decir, que no hace falta apretar, hacer clic en el botón aceptar para cada uno de los documentos, sino que lo puedo hacer todo de un golpe, ¿sí? Vamos a hacerlo en este caso, vamos a hacerlo uno solo. Vamos a volver al documento original. Ok, este lo hemos puesto acá. Vamos a verlo acá. Ok, voy a aceptar el documento y vamos a ver. Yo parametré que una vez validado el documento, yo lo parametré de esta manera para visualizar aquí el ejemplo, se lanza un email, ¿sí? Entonces aquí el documento validado. Antes vemos que el manager, el gerente, recibió un mensaje avisándole que tiene un documento a la espera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el email que me dice que el documento ya está validado. Bueno, se me acaba de abrir acá. Y este es el documento con el comentario que hemos añadido, con todos los elementos del documento, ¿sí? Se puede parametrar, por ejemplo, podemos parametrar que una vez aceptado, validado el documento, se ingrese directamente mi sello con mi firma, por decir algo, o que se envíe para ser firmado, si es un contrato, por ejemplo, de venta, para ser firmado por un cliente y que luego regrese. Bueno, la herramienta permite una infinidad de posibilidades. Bien, creo que básicamente es esto. Podemos parametrar también complejo para que, si es necesario, ¿sí? se agreguen certificados electrónicos a los documentos, ¿sí? Si también es el caso. Y todas las acciones que se pueden parametrar, que se pueden hacer con los documentos, enviarlo por FTP, por email, ¿qué más? A llamar acciones API, archivarlo. Bueno, una multitud de acciones que se pueden desarrollar una vez que el documento ha sido validado o enriquecido con complejo, ¿sí? Muy bien. Ok, si quieres, Daniel, entonces pasarme alguna pregunta en caso de que la haya.
con gusto la responderé. Muy bien, pues efectivamente podéis levantar la mano en caso de que tengáis alguna duda o cuestión yo os abro el micrófono o también podéis pasar vuestras preguntas por el chat eh, de aquí del GoToWebinar, ¿vale? Voy a dejarles un rato. Bueno, una cosa que se me ocurre a mí, Diego, mientras recibimos preguntas por parte de los asistentes, es, en un principio, digamos, parece que los sistemas AS400 son antiguos ya. Hay poca gente con AS400, ¿o no? ¿O todavía tenéis nuevos clientes que os están llegando con AS400 instalado? Efectivamente, son sistemas, mira, te cuento como al principio de la conversación, la solución Compleo inicialmente ha sido concebida para tratar los documentos de la S400, ¿sí? Hace 30 años. ¿Sí? Son sistemas que tienen, bueno, antiguos, de mucha vida. De hecho, tenemos clientes que tienen S400 durante hace muchos años. Es verdad que de a poco muchos de ellos han ido reemplazando sus sistemas IBM por otros. Hay otros que no, que van cambiando sus máquinas a S400 y las van actualizando sin problema. Para responder a tu pregunta, efectivamente se nos siguen acercando clientes de S400 porque encuentran en nuestra solución una herramienta que les permite bien transformar sus spools. Los spools ya vimos que son documentos chatos, que carecen 100% de formato y son muchas veces incomprensibles. Y Compleo, no importa qué tipo de spool, es capaz de convertirlo de manera adecuada a un documento profesional que se alinea bien al branding de las empresas, bien comprensible, y que después resulta que es un PDF normal y corriente que es enviado para firmar o archivado, etcétera, o bien transformado en un fichero estructurado para ser transmitido por un sistema EDI. Y hay muchas empresas que se nos acercan porque, bueno, quizás cuentan con una solución que intenta hacer esto, pero que realmente yo parafraseo a algunos de mis clientes que me dicen que no lo hacen tan bien como Compleo. ¿Eh? Ujú. Bueno, pues vamos a ver. No veo ninguna pregunta por aquí, así que, oye, muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Esperamos volver a vernos en nuestro próximo webinar que va a ser el mes que viene. Ujú. Ok, un saludo, hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.